Nos íbamos con mis hijos, que eran chiquitos, a buscar piedras a un arroyo acá, todo con balde y carretilla. Y en febrero de ese verano, el compañero se enfermó, en 21 días murió. Yo dejé de creer, o sea, dejé de creer en todo. No existe el amor, no existe Dios, no existe, no me hablen mentiras, todo mentira. Justo el otro día hablaba con mi compañero, le digo, yo siempre fui hippie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pasaron cosas hermosas y pasaron cosas no tan hermosas también, por eso me fui de ahí, ¿no? Que no sé cómo voy a hacer para mantenerme, porque digamos, no éramos personas que tuviéramos un alquiler donde decía, tengo el alquiler en la ciudad y me banco acá. Siento que el Valle también nos recibió así muy amorosamente y eso ya nos daba como una tranquilidad económica. Y en diciembre ya nos vinimos para acá, dijimos, bueno, dejamos de alquilar, acampamos, mientras vamos construyendo. Y me dijeron, eran todos pibes jóvenes, viste, con mucha energía, y me dijeron, bueno, te ayudamos a hacer la casa. Y ahí empecé a creer nuevamente en el amor. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la gente? Me estoy dando cuenta que estoy acá con las clinas sueltas y el teléfono no le puse silencio, así que vamos a ponerle silencio al teléfono. Ahí va. Estamos acá en Las Chacras, Villa de las Rosas, tras la Sierra, Córdoba. Como para decir el lugar que todo el mundo me dice, ¿dónde queda? Bueno, ya ahí fue. Venimos a conocer a Leticia. Leti es uruguaya, hace 17 años que está viviendo acá en el Valle y tiene una historia que mínimamente podemos decir que yo cuando me contó sentí como que es power la historia, ¿no? Una historia con unas cimas y unos valles importantes. Así que vamos a conocer a Leti y a ver su historia porque la historia es siempre lo más importante y a eso vinimos. ¿Vamos a conocerla? Leti, ¿cómo estás? Permiso, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Bien. Calorcito, sí, ¿no? Parecía que estaba tan caliente. Pero... No parece la época del año en la que estamos. Sí. Pero bueno, hay que acostumbrarse un poco. Lo veníamos hablando un poco, el tema del clima. Che, bueno. Bienvenido. Muchas gracias. Intro. Sí. ¿Venís de Uruguay? Vengo de Uruguay. En realidad nací en Uruguay, viví hasta los 27 años Bien. en Uruguay. Me fui a Bolivia a vivir siguiendo un chamán. Ah, mira vos. Chamalú. Yo leía sus libros y me gustaba todo lo que decía, me sentía súper identificada. Sí. Y me fui a vivir a la comunidad de él, con mi compañero en ese momento. Bien. Y mi niño que tenía 2 años. ¿Esto estamos hablando hace aproximadamente? Y en el 2002. 2002, bien, 22 años. Sí. Y de Bolivia, ahí arranca un poquitito, digamos. Ahí fue toda una experiencia. Hay tela para cortar, como digo yo. Bien ahí. Montón. 2 años viviendo ahí, conociendo gente hermosa, con muchas experiencias nuevas de vida. Bien. Criando también un niño libre y en comunidad. Y después de ahí, bueno, ahí me separé de mi compañero. Bien. Conocí a otro ser que llegó, argentino, Alejandro, que con él tuve 2 hijos más. Y de ahí nos vinimos para Argentina. Y acá hace más o menos y acá 17, casi 17 años. Che, una linda, bueno, esto es como un terreno que me decís que viven como en comunidad, hay otra gente. Familia. Hay familias. Mis hijos, los tíos. Bien, y esta es, digamos, un poquitito tu... Y este es mi espacio. Tu espacio. Es una casa construida a pura minga. Bien ahí. Bueno, para los que no saben, la minga es un poco la construcción comunitaria. Sí, de gente que viene a colaborar, a ayudar. Perfecto. Bueno, me donaron un montón de cosas, muchas manos vinieron a trabajar. En ese momento también era como la construcción en barro, era algo novedoso. Bueno, sí, estamos hablando de hace tiempo. Sí, mucha gente vino a aprender. Esta casa fue como una casa taller. Ah, mirá. Donde se hicieron todas las técnicas de barro, están acá. Bien, buenísimo. Sí, y bueno, muchas manos que venían a probar, a ver cómo, para después hacerse sus casas. Así que fue una experiencia hermosa de compartir, de mucha alegría. También yo, cuando me hice mi casa, estaba sola, mi compañero había fallecido. Ajá. Estaba embarazada de mi última hija.
Y bueno, mucha gente vino a colaborar por eso también, para darme una mano. Y me decían, te tenés que hacer tu casa. Y yo digo, yo no tengo ni idea cómo se hace una casa, ni siquiera la tenía como visualizada. Claro. Entonces era, no sé, hagan lo que quieran. Mientras no se caiga. Entonces fue toda una experiencia porque hubo cosas que después hubo que cambiar. Como Claro. éramos todos inexpertos, había mucha voluntad, pero poca experiencia. Claro. Entonces, bueno, hubo cosas que las tuvimos que modificar porque en el tiempo, con la lluvia, los vientos, como que pasaban cosas. Pasaron cosas. Entonces, bueno, hubo modificaciones después, pero la casa está súper La casa fuerte está en pie. Sí. Bien ahí, pasó la prueba Y entonces. mucho arte. Bien, buenísimo. Mucho arte, y yo también siento que Es lo bueno de poder hacerlo uno, ¿no? Porque Sí, lo haces un sí. poco a tu gusto. a tu gusto. Y acá el gusto de todos. O sea, el que venía decía, no sé, que podemos hacer tal cosa, hagan. Yo no sé cómo se hace. Háganlo ustedes, que el que tenga ideas que lo haga, como Bien. abrirme a eso. Perfecto, ven, veo huertita. ¿Podemos dar una vueltita? Mostrame más o menos lo que a vos te gustaría mostrar y lo que te genera también capaz que orgullo, ¿no? Sí, bueno, la casa se llama Amor en Colores. Amor en colores. Ahí estamos. Y acá tenemos una huertita que está buenísima porque tiene ahora todas hojas, o sea, es una huerta de hojas verdes. Bien, se Estamos nota. comiendo verde. Ahora ¿Qué ya tenés? lechugas, de lechuguita. variedades de lechugas, bueno, hay caléndula, rúcula, cilantro que me encanta. Bueno, eso, hay acelga. Sí, sí. Allá hay un repollo, ¿qué es aquello? No sé, yo... Parecía que era cale, pero me parece que es un brócoli. porque Sí, brócoli, como parece. como la Sí, sí, florcita arriba. parece. Y esta huerta, en realidad como que este año no la estábamos encarando y vino una amiga de Uruguay de visita y la empezó a mover y nos dejó la huerta así explotada y se fue. Ah, Así qué buena que muy onda. agradecida Genial. por ella. Y ahora, bueno, ya esto ya empieza a semillar, ¿no? Y hay que hacer el cambio de semillas. Mirá qué buena onda los caminitos ahí con las botellas. Las botellas de vidrio que siempre hay por todos lados. Muy bueno. Sí. Sí, sí. Bien, poniéndole ahí exactamente, reciclando, Sí, utilizando. Sí, sí. Y bueno, a mí, o sea, siempre cuando se construye una casa, el terreno de afuera queda, viste, destruido, toda la tierra. Sí, sí, sí. No sé qué. Y yo me acuerdo cuando ya estaba viviendo acá que miraba para afuera y decía, ay, esto hay que embellecerlo, hay que hacer algo. Entonces empecé a diseñar más o menos, que ahora ya cambió todo, pero el primer diseño que hice con el jardín eran todos caminitos con piedras, después las piedras ya se fueron usando para otras cosas, pero nos íbamos con mis hijos, que eran chiquitos, a buscar piedras a un arroyo acá, todo con balde y carretilla. Uf. Y trajimos todas estas piedras que ven acá, Sí, sí, que después ahí. algunas las usamos para los muros de allá. Bueno, son todas piedras traídas así. A carretilla. Pulmón. Sí, a pulmón. Y bueno, se fue armando los canteros y después empezar a regar y que crezca el pasto y bueno, ir embelleciendo Bien, de afuera. Porque perfecto. en realidad acá no había nada, o sea, había algún espinillo. Sí, Por lo poco que conozco, es acá como este que- pedazo estaba como bastante desmontado porque cultivaban orégano. Ah, o sea que no era, digamos, había No. estado trabajada la Sí, tierra. Y es una tierra que está como pobre. No sé, se le falta Capaz que la agotaron. Capaz que sí, que se agotó. Y la parte del piso, el contrapiso de la casa, era el secadero de orégano. Ah, mirá, Entonces, más o menos nos guiamos por esa forma para la construcción. claro. O sea, ya estaba el contrapiso. Bien, perfecto. Y bueno, todos los árboles los puse yo. Acá que tenemos Ahí tenemos un damasco. damasco, Acá adentro hay un nogal. ahí sí, un nogal. Bueno, allá hay un algarrobo que ese ya estaba. Sí, esto es de años. Sí. Después tengo paltas por allá. Uy, qué rico. Todavía no ha dado ninguna, pero acá tenemos otro nogal pequeño. Mira, sí, sí. Aquí tengo un almendro que ya hace 2 años que está dando. Mirá qué lindo. Ahí hay un pomelo, ese pomelo creció de semilla. Tengo 2, este y otro que hay allá, que Mirá. lo puse yo en semilla. Qué grande. Nunca dio nada, ni flor, ni nada, pero bueno. Después ahí está esa palta grande, esa otra. Hay otra más allá. Hermoso. Sí. Y después todas estas cañas también las puse yo como para hacer una Claro, cerraste acá. acción, Perfecto. tener más privacidad también. Bueno, esta parte de la galería se hizo después, porque también como que el agua pegaba mucho, es una casa muy alta, entonces pegaba mucho la pared. Claro. Todavía ves que le falta revoque. Viste esas cosas que decís, las dejo para después y quedó. Sí, y ahí queda, y quedó, queda. nunca- Sí, sí, sí. No tengo muchas ganas de ponerme ese revoque, la verdad. Pero bueno,
No, bueno, si funciona y en este caso con el cerramiento la galería esta lo solucionaste, está buenísimo. Sí, está buenísimo. Es así. Bueno, tengo muchas cosas colgando, me encanta, así como los colores, los caracoles del mar. Los caracolitos, Y bueno, siempre presente. mandalas, mira los búhos acá. Después vas a ver muchos cartelitos por todos lados. Sí, También. sí, eso estoy viendo. Me encanta. Los mensajes. Hoy contemplo toda la abundancia que me rodea. Hay que recordárselo todos los días, ¿no? Sí. Permiso. Adelante. Uy, qué lindo. Esta es la casa, Permiso. que es una casa hecha con muchas manos, como te contaba. Y bueno, a la pura creatividad, digo, todo eso. Sí, mirá qué hermoso. ¿Podemos hacer esto? Sí. ¿Podemos hacer esto? Sí. Allá, aquella pared allá arriba, están las botellas puestas para cualquier lado, que fue. Ah, Hay que cerrarla, y el que lo hizo dijo, bueno, yo pongo botellas. Yo y pongo miro botellas, cómo sí. las pongo. muy bien. Pero bueno. Bueno, acá tenés esto que es una rocket o chuncana, ¿cómo le Una dicen? mezcla, sí, no sé ni cómo llamarle, pero es tipo rocket, solo que entran troncos más grandes Claro. y lo bueno que tiene es que apenas la prendés ya calienta. Claro, porque tenés el tacho y... Sí. Perfecto, bueno, hay un wok ahí para que salgan unas buenas verduras al wok. Hermoso. Y bueno, y acá tenemos dos habitaciones que... Claro, acá abajo. eran dos de mis hijos, y Bien. yo dormía con la más chiquita allá. Bien. Después, bueno, uno de mis hijos ya se fue a hacer su camino. Me queda el otro que tiene 20, que vive, le armamos después un rancho aparte, Ah, mirá. porque bueno, ya Bien ahí. estaba su espacio. Sí, bueno, edades. Perfecto. Y después hay un baño que es muy gigante, que está buenísimo, te lo muestro porque Dale. como todo el mundo se sorprende por el baño. Permiso. Mirá. Que en realidad al principio había un baño seco ahí, y después me cansé del baño seco y agrandamos allá, pusimos el baño allá, un baño de agua con biodigestor. Ah, mirá. Perfecto. Y está- El baño seco, al final, pregunto, Sí. porque, bueno, nada, sirve, toda la data sirve. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vos decís me cansó el baño Y a seco? mí me cansó porque era un tacho con el para sentarse, Sí. y la que sacaba de la mierda era yo. Ah, bien ahí. Fue eso literalmente. Entonces dije, yo ya no quiero más. Bien. Usaban tierra, usaban acerrín, Tierra, ceniza. acerrín. Ah, perfecto. No, con ceniza, acerrín no. Ah, perfecto. Tierra con ceniza. Encima bolsa pesada. Sí. Si hubiera sido acerrín, capaz que no te cansabas tan rápido. Sí, sí, sí. Claro. Era como venía alguien al baño, hacía tipo como los perros, ¿viste? Que no cae, no cae. Para que no se llene el tacho. Y sí, bueno, yo estoy en la misma. En el motorhome tenemos y, bueno, yo qué sé, es un precio a pagar. Sí, Obviamente en un lugar así lo tenés que pensar como lo pensaste vos. En mi caso es re cómodo. claro. Me re cómodo. Yo con la bolsita estoy feliz. Sí, lo que hicimos fue un inodoro con biodigestor. Eso está buenísimo. Sí, no contamina las napas y bueno. Perfecto. mantiene ahí Buenísimo. lo ecológico. Bien ahí. Bueno, si te parece, buscamos un lugarcito, nos sentamos y charlamos. Dale. Dale, ahí vamos. Hola, mi nombre es Leticia, tengo 49 años y soy uruguaya y vivo acá en Tras la Sierra hace casi 17 años. Bien. Leti, hoy, Sí. en tu presente, ¿a qué te estás dedicando? Bueno, hoy en mi presente, además de ser mamá, que mis hijos ya están creciditos, mi hija más chica tiene 14, entonces también es como que voy encontrándome más a mí nuevamente. Bien. Y me dedico más que nada a la biodanza. Bien. Facilitadora de biodanza y bueno. ¿Eso es algo que encontraste acá en Tras la Sierra o que venís de antes? Sí, en realidad lo había hecho antes, hace muchos años atrás, cuando era muy jovencita, y no me había gustado. Ah, Y mira. estando acá en Tras la Sierra, en un momento, creo que fue en el 2013, estaba como en un momento bastante emocionalmente movida, y dije, quiero encontrar un espacio donde poder compartir mis emociones, pero que sea a través del cuerpo, no desde sentarme a un psicólogo, por ejemplo, a contarles. Claro. Sino mover el cuerpo. Y bueno, conocí a un chico acá que hacía biodanza, así que me sumé en su grupo, y ahí nomás a los 3 meses sentí como el llamado de formarme como facilitadora de biodanza. Ah, bueno. Y al año siguiente comencé mi formación, que era en Carlos Paz, en ese momento. O sea, tenías que ir y venir. Sí, una vez al mes. Bien. Y para los que no entienden, no saben nada, en una oración resumida, la biodanza, ¿qué es? La biodanza es un sistema maravilloso que lo creó un chileno, Rolando Toro, que ya falleció, y es un sistema de integración humana.
Ujú. donde a través del movimiento del cuerpo, la danza, la música, nos vamos integrando. Bien. Porque venimos desintegrados. Nacemos integrados y en la vida misma Te va vamos como fragmentando, ¿no? fragmentando, nos desintegramos. Y acá nos volvemos a integrar a través de eso, del amor, del contacto, de las miradas, de los abrazos, de la música. Perfecto. Y eso es algo que te está, o sea, me imagino que colmando a nivel personal, pero también es algo que estás haciendo, es lo que lo que haces para sustentarte. Sí, en partes para sustentarme. Bien. No es el 100% de mi sustento, sí. Perfecto. Y Buenísimo. me llena el alma, entonces siento que es por ahí. Es todo, o sea, no trabajás. Sí. Cuando uno se siente tan pleno, Sí, o sí, sea, sí, lo hago así porque amo eso que hago. Bien Porque ahí. eso, encontrar lo que te gusta hacer y si no me pagaran igual lo haría. Perfecto. Eso. Bueno, y si nos vamos para atrás, no sé el momento de tu vida, vos quizás harás memoria y sabrás decirme, pero yo voy a utilizar la frase que uso siempre, en tu antigua vida. Seguramente hay una antigua vida. ¿Quién era Leti? ¿Qué hacía? Qué pregunta. En realidad, mi antigua vida no era tan distinta de como es ahora. Ah, mira. Como que justo el otro día hablaba con mi compañero, le digo, yo siempre fui hippie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si te tenés que... O sea, vos lo haces entre comillas. Entre comillas, ¿no? Bien. Lo que le dicen hippie. Siempre fui diferente. Digamos que soy la oveja multicolor de mi familia. Bien ahí. Siempre fui como muy de seguir mi corazón, desde muy jovencita, ¿no? Bien. Encontrando qué era lo que más me movía, encontrando los propios desafíos también. Cuando yo tenía 17, 18 años empecé a hacer teatro como un desafío. Era muy tímida y dije, ¿qué puedo hacer para sacarme la timidez? Hacer teatro. Ponerme enfrente de alguien y hablar era como, Claro. si no lo rompo acá, no lo rompo Exacto, nunca. sí, sí. Y después de ahí empecé a darme cuenta que en realidad lo que me gustaba era más la expresión corporal, ¿no? No tanto teatro hablado, Ujú. sino el cuerpo. Y por ahí empezó mi camino del cuerpo. A los 18 años, 19, empecé una formación en expresión corporal y eso me fue llevando y se me fueron abriendo un montón de caminos por ahí. Y cuando llegué a la biodanza, sentí que la biodanza integró todo eso. O sea que como que te venías preparando, de alguna manera te venías preparando. Sí. Y bueno, siempre fui así. Bueno, también a los 27 años me fui a vivir a una comunidad, siguiendo a un maestro. Un poco lo que comentabas al Claro. principio. Sí, yo leía los libros de este hombre, él tenía una comunidad en Bolivia, leía los libros y me sentía muy identificada, como que sentía que lo que yo leía era lo que yo sentía y Bien. pensaba. Entonces dije, quiero ir ahí. Y bueno, se dio todo para poder ir y fue eso, encontrar un mundo maravilloso. Era un paraíso, el lugar era un paraíso, lleno de flores, cosas hermosas que pasaban. Y ahí estuve 2 años. Pasaron cosas hermosas y pasaron cosas no tan hermosas también, por eso me fui de ahí, ¿no? Ah, mira. Y encontrar eso como... En realidad lo que pasó fue como bajar al maestro, ¿no? Y ponerlo a la par. Verlo como un ser humano. Y Claro. ahí ya como que hay mucha de Te la acercaste ilusión. mucho y se sintieron olores, digamos, ¿no? O sea, Hay una ilusión que se rompe. Claro. ¿No? Y es parte de la vida. no, totalmente. Sí. Es así. Bueno, cuando uno idealiza, por lo general a veces termina un poquitito como... Sí. O por lo menos hablo desde mi experiencia, ¿no? Cuando idealizás y terminás desilusionado un montón de veces, pero como decís vos, es parte. Sí, es parte y también rescato siempre lo positivo de todo, ¿no? De que todo lo que aprendí, todo lo que vivencié, eso me lo guardo acá en el corazón. Todos los seres que conocí también ahí, que... ¿Hay gente que todavía conservás de Sí, aquella época? Sí, sí, sí. Entonces tuvo sentido. Sí. Gente de todo el mundo además, porque venían mexicanos, europeos, Bien. argentinos, uruguayos, colombianos, todos lados. Sí. Genial. Y bueno, hasta Bolivia. ¿Esto en qué año más o menos me decís? Y ahí me fui en el 2002. Ah, a bien. Bolivia, Todavía al hay 2004. un camino recorrido. ¿Cómo más o menos sigue? Y después de Bolivia, bueno, me fui de ahí embarazada de mi segundo hijo y nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Él era de Buenos Aires, ¿A qué parte? a Hurlingham. O sea, pasaste como de un extremo a otro. Fue de un extremo al otro, fue fuerte, fue como para mí esa experiencia en Buenos Aires fue muy fuerte porque también como que yo me inserté en la vida de mi compañero y de su mundo, Ajá. que era bien distinto al mundo donde yo venía también. Entonces hubo como un colapso ahí mío, emocional. Estaba con otro niño de 4 años, de venir, de vivir en plena naturaleza, en un paraíso, a meternos en una ciudad,
fue fuerte, más allá de que Hurlingham es bastante verde y tiene. Sí, Pero es eso, no pero puede no, salir. claro. El niño no puede salir a jugar solo a la vereda. Eso a Exacto. mí se me partía la cabeza, no puedo creer esto, que suceda esto. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos en Buenos Aires el tiempo que nos lleve hasta parir y después nos vamos. Pero después la vida nos fue llevando, ¿no? A cosas. Uno entra como Sí, ¿no? sí. En una bola. Bueno, varias personas es como que desde que estoy charlando con gente, hago el ejercicio a veces de que te queden cosas y es como que tienen esa sensación de que o tienen que arrancar o siempre se sienten succionados. Sí. O sea, es como que en algún punto gana el entorno. Sí, un poco succionado nos sentimos. Y igual yo aproveché ese tiempo en Buenos Aires para formarme en cosas. Ah, bien. Tanto para hacer en Buenos Aires. Entonces hice formaciones de un montón de cosas. Aprovechaba, me iba a talleres, a investigar. Todo corporal, ¿no? Todo lo corporal. Y eso me enriqueció un montón. Claro. Después cuando nos vinimos un verano a conocer Córdoba, porque también siempre pensábamos en venir a Córdoba a vivir, pero no sabíamos dónde. Entonces salimos recorriendo en camioneta, empezamos a buscar Los Paz, después Capilla del Monte, San Marcos, toda esa parte. Vinimos para acá y había unas familias amigas que se habían venido para acá. Entonces nos gustó acá, todo acá. Buscábamos un lugar, naturaleza y con una escuela Waldorf. Y acá nos gustó, entonces nos volvimos a Buenos Aires con la idea de volver a mitad de año para acá. Bien. Y yo llegué a Buenos Aires y no podía respirar, me sentía que el aire no entraba. Entonces dije, no, vámonos ya, ¿qué vamos a esperar hasta mitad de año? Así que eso fue en febrero, ahí mi compañero vino a buscar casa acá, consiguió al toque, que también era, no sé, es re difícil conseguir casa. Toma, ¿viste? mira. Consiguió al toque, así que en marzo nos vinimos, así con toda la familia, con la camioneta cargada y así. O sea, como que no hubo en este caso, por lo menos para salir de la ciudad en la que habías entrado, no hubo como algo, un punto bisagra. Fue algo natural que tenía que suceder porque... Sí, en realidad estábamos alquilando una casa que la tuvimos que dejar y después la otra casa donde vivíamos también había que dejarla y era o alquilamos una casa nueva o vamos. Claro. Y la verdad que nos queríamos volver, más que nada por los niños también, ¿no? Porque Y él que no era de... O sea, lo habías conocido... en Bolivia. Claro, pero era más de la ciudad. Sí, pero no, a él le gustaba la naturaleza. Ah, bien. Sí. Bien, por eso. Tenía como, en realidad cuando nos vinimos para acá era con el sueño de la comunidad. Ya habíamos estado en comunidad, vinimos con ese sueño de vivir en comunidad, que después te vas dando cuenta que tampoco es necesario, ¿no? Como que acá yo siento que es una gran comunidad. Por más que no estén... Aunque no estemos todos juntos, funciona medio comunitario. Bueno, lo que hicieron con la minga es tremendo. Sí. Bueno, pasa en varios lados eso. Sí. O sea, encontraste un poco la comunidad Sí, de a sí, poquito. sí. Y bueno, más que nada eso, por los niños, de ver los niños que crezcan en libertad, fue la idea de venirnos. Claro, buenísimo. Y en algún punto, digamos, de toda esta movida, ¿tuviste miedo de los embarazos, de andar de acá para allá con los chicos? Siempre fui como muy mandada a la vida, como a lo que mi corazón me iba diciendo y... No, miedo no. Sí, por ahí a veces me he metido la pata y he hecho cagadas, obviamente, ¿no? Como todo el mundo. Y sí, la puta madre, ¿para qué? Sí, ¿Quién sí. esta? ¿Quién me manda? Pero como siempre confié, o sea, también siempre sentí que estuve como asistida, ¿viste? Como... Ah, bien, eso es. También de muy chica andaba mucho a dedo y tuve algunas experiencias no tan... O acampando con amigas, ¿viste? Cosas así me da. Sí, sí. No, pero en esta etapa, digamos, de movimiento, te preguntaba yo, porque hay veces que, o por lo general, digamos, el movimiento genera un poco de miedo al accionar. Sí, no sé si es miedo, ¿viste? Sí, por ahí a veces algunas inseguridades, esa Bien. incertidumbre que no sé cómo voy a hacer para mantenerme, porque digamos, no éramos personas que tuviéramos un alquiler donde decía, tengo el alquiler en la ciudad y me banco acá. No, perfecto. Bueno, ahí vamos. Vinimos así, como lo que teníamos, nos habían robado una camioneta, con esa plata del seguro, pagamos creo que 2 meses de alquiler y fue como, sí llegamos. Eso fue cuando llegaron acá, que me decías, cerca de la placita. Cerca de la Placita Margarita. Y empezamos a trabajar en el Spa Las Dalias apenas llegamos. Ah, O sea, mirá. como que siento que el Valle también nos recibió así muy amorosamente. Y eso ya nos daba como una tranquilidad económica. Pero bueno, al principio cuando uno está alquilando también como que medio que te sentís medio apretadito. ¿Viste? Con niños, escuela Waldorf. Era como, siempre estábamos ahí, ¿viste? Con el dinero justo. Bien. Pero tranquilidad. Pero bien, sí. O sea, más allá de eso, con la certeza de que estabas Sí, caminando había algo que decía, vamos bien. bien. Sí.
Bueno, llegamos al valle, acá. Fuimos al valle, fue muy hermoso llegar acá, a este barrio de las Chacras, que, ¿no? Cuando uno llega a todo nuevo. Me acuerdo que la noche que llegamos muy tarde y la casa que habíamos alquilado, el señor no nos había dejado los colchones. Y llegamos recansados, imagínate, fue como, no sé, como 15 horas el viaje. Ay, Dios. Con la camioneta cargada, en ese tiempo que no había tanta exigencia de cinturón de seguridad, veníamos 4 en una cabina, Claro. en la camioneta, más un perro, más todas las cosas, ¿viste? Y llegamos y eso, y bueno, dormimos, pusimos unas mantas y nos dormimos arriba de las maderas de... Cuando el cansancio aprieta no importa nada. Y estábamos re felices, era como, estamos acá, ya está, Claro. como un sueño cumplido. Yo Bueno. estaba re feliz. Y al otro día salir a recorrer el barrio a ver dónde estamos, ¿no? ¿Dónde vamos a vivir a partir de ahora? Vos me decís que el valle los recibió bien. Cuando ustedes vinieron ya había mucha gente afuera. La interacción más con el criollo, ¿cómo la recordás? Siendo nuevo, ¿no? O sea, siendo como, che, recién llegamos, hola, ¿qué tal? Y ¿Cómo? yo creo que bien. Por ahí hay un poco a veces de resistencia de parte de ellos, pero yo también venía de vivir en Bolivia, viste, que siempre era la gringa. En Ah, Bolivia mirá. había mucho racismo hacia el extranjero, viste, que a veces uno cree que hay racismo con los bolivianos, pero ellos con nosotros también tienen cierto, la gringa. Sí, la gringa, ¿viste? hay rumores. Yo no conozco, pero Sí. no hablan, digamos, por lo menos bien. Entonces, bueno, yo también como que me hice amistades de Bolivia y entrar ahí, interactuar siempre con respeto, ¿no? A sus formas y como que no siento que fuéramos invasivos. También mi compañero, él era también como muy de abrirse a la comunidad. ¿Qué pasa, digamos, que en un punto dejan de estar en esa casa que alquilan y se da la posibilidad de venirse al terreno de los suegros en ese momento? Sí. Bueno, ellos, mi compañero, el papá de mis hijos, él como que los trae a sus padres para acá Ah, mirá. y a un grupo de Kung Fu de allá de Buenos Aires también, ¿no? Que eran como parte, él era de una escuela de Kung Fu. Ah, mirá. Y bueno, los papás de él compraron esta tierra, ponele, no sé, en noviembre, ponele, diciembre, y en diciembre ya nos vinimos para acá, dijimos, bueno, dejamos de alquilar, acampamos, mientras vamos construyendo. Era verano, ya estaba, viste, ya se podía. Así que nos vinimos y en febrero de ese verano, el compañero se enfermó, en 21 días murió. Así que fue un movidón. Yo ahí ya estaba embarazada de mi tercera hija. 21 días. Sí, fueron 21 días así de una revolución. Aparte, nada, recién llegados acá. Hacía un los- año que nosotros estábamos acá. Nos habíamos venido para Sí, este sí. terreno hacía unos 2 meses. Claro, sí, sí. Y bueno, ahí estaban sus papás construyendo. Y la verdad que sí, fue muy intenso. Fue muy intenso. Ese es, me imagino, por cómo lo estás contando, ahí tenés un punto bisagra en Sí. tu vida. Sí, Hubo verdad que replanteos. Imagínate. Que de repente se te desarma todo, toda una idea que uno tiene, ¿no? De la vida y de... Te patean la estantería, sí, mal. Termina todo esparramado. Y yo dejé de creer, o sea, dejé de creer en todo. No existe el amor, no existe Dios, no me hablen mentiras, todo mentira. Está lleno de giles en el mundo, eso es lo que yo sentía, ¿no? Ujú. Y mi compañero, que él está haciendo algo por la humanidad, por decir de alguna manera, como puede ser, que, viste, me sentí que lo arrebataron, viste, como algo muy fuerte. Y yo creo que el estar embarazada, eso me anclaba a la tierra, porque sí, fue fuerte. Eso sí, ¿cómo voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer ahora? Con 3 niños y sola, sin casa. Bueno, la gran pregunta quizás puede llegar a ayudar un montón de personas. ¿Cómo hiciste? Y en realidad hubo un sostén muy grande de acá, de la gente de acá. Acá mucho sostén. Hay una tribu de personas con un corazón enorme y nos ayudaron un montón. En la feria los sábados se juntaba dinero, nos mandaban a Río Cuarto, que era donde estábamos con mi compañero de internado. Nos ayudaban mucho económicamente. Y después toda esta tribu de Kung Fu, y me dijeron, eran todos pibes jóvenes, viste, con mucha energía, y me dijeron, bueno, te ayudamos a hacer la casa. Ah, mirá. Nosotros ya habíamos pensado que iba a ser acá, nuestra casa. Empezamos a conseguir cosas, me mandaron un regalo de dinero también de Uruguay, de España mi hermana, como que me ayudaron un montón, mi familia.
y los amigos. Y bueno, y ahí empezamos a construir. Esto que te decía, yo no tenía ni idea qué casa querés. Ay, no tengo Encima, idea. O sea, bueno, claro. no me pidan que diga yo qué puedo hacer, porque no tengo idea. O sea, nunca me hice una casa, no sé qué es lo que hay que tener en cuenta. Entiendo entonces que tu salvavidas fue el entorno. El entorno. Y ahí empecé a creer nuevamente en el amor. Ah, no, sí, se puede. Sí existe el Wow. amor, sí existe una fuerza más, no sé, algo más, Claro. ¿no? Que nos sostiene la vida, porque sí, me había desmoronado todo. Y después, bueno, uno va entendiendo, yo fui teniendo mucho entendimiento, mucha gratitud también por este ser que fue mi compañero que entregó su vida para aprendizajes, porque siempre todo trae aprendizaje para mí, para sus padres, para Todo el entorno. todo el entorno, porque también mucha gente que yo me iba encontrando, viste, como que les había sacudido. Es agradecer todas las posibilidades que se abren cuando uno cree que el mundo se acaba. Decir, bueno, me doy otra oportunidad y confío. Eso. Y bueno, terminaron en multitud haciendo Y acá semejante casa, porque está buenísimo. Tremenda casa, y yo estaba embarazada y bueno, trabajando acá con la tierra, con las piedras. Después, en un momento, gracias a mi papá, me pude alquilar una casita acá cerca, entonces iba y venía, porque yo quería parir a mi hija en casa, entonces necesitaba un lugar más cálido y ¿Era la primera vez que ibas a hacer parto en casa? No, mi otro hijo había nacido en casa también. Bien. Y así que eso, tuve por suerte la experiencia de tener a mi hija en casa con amigos que me acompañaron, amigas. Y ya después, para noviembre, yo tenía que dejar la casita esa, donde estaba. Entonces había que cerrar esta. Ahí fue cuando... Minga multitudinaria. 50 personas éramos, no sé. Qué buena una onda. locura de gente cerrando tu pared, poniendo. Y lo logramos. Así que ya me mudé. Me mudé igual, faltaba el piso, Bueno. no había baño, pero ya estaba, se podía habitar, digamos. Claro. Así que eso. Y el piso, me da mucha risa porque yo me acostaba en el entrepiso y miraba así, era un contrapiso. Sí, contrapiso. Entonces yo miraba y decía, bueno, voy a tener que hacer el piso. No tengo ni idea cómo se hace. Y bueno, empecé a hacer cemento y me decían, no, pero tenés que nivelar. Y qué, no, deja, yo no voy a nivelar nada. Vos lo ves, ahora no te lo mostré, pero el piso es todo así. Tiene onda. Un piso con onda. Es orgánico. Bien ahí, bien ahí. Lo hice yo así como me salió. Y bueno, después se hizo el baño y bueno, así. Y yo siento que es una casa que... Esta casa la compartí mucho tiempo, ¿no? Mucha gente que vino y se fue, con mucho movimiento, amigos. Porque siento que es una casa que se hizo así, desde esa energía del compartir y de lo comunitario. Y bueno, así la vivo también, compartiendo. Che, Leti, ¿y sueños hay todavía? Sí, ahí. Contate alguno, por lo menos lo que más, lo que, no sé, el más grande. Bueno, tengo muchas ganas de viajar sola, viajar con mi compañero actual, con mis hijos. Y después estamos con un proyecto también de construir un espacio acá cerca, en Los Pozos. También un espacio para las clases de biodanza, un espacio donde, como un gran sueño que tengo, es en algún momento tener una escuela de biodanza. Es primicia, te lo digo así. Vamos, vamos, acá lo tenemos. Te lanzamos al universo que escuche. Que vuelva, ahora que vuelva. Estoy haciendo una formación que es para ser didacta de biodanza, que Ajá. es un pasito más. Y bueno, con ese título, digamos, me pueden habilitar a abrir una escuela. Un gran sueño. Bueno, se va a dar, se va a dar. Y bueno, preguntita de esas que te hacen usar la imaginación. Si vos te encontraras a Leti de hace 35 años atrás, estás arrancando, te estás moldeando, ¿qué le dirías? La miraría a los ojos y le diría, vas bien, es por ahí. Bien ahí, me alegro. Y bueno, como frutilla acá del postre, hay un montón de gente que tiene preocupaciones, que tiene problemas. Ve estos videos porque se siente bien, porque quizás tiene un día de mierda. A toda esa gente que necesita un cambio, sea cual fuere, vos que caminaste tanto, quizás qué centro le podés tirar, ¿no? O sea, qué reflexión le podés hacer como para decir, che, se puede. A pesar de la incertidumbre, el miedo. Y yo les diría eso, que confíen en su corazón, que a veces no sabemos bien quién es, viste que a veces la mente te habla, el corazón te habla, y es como que no sabes muy bien qué, pero si vos te pones a sentir realmente qué es lo que te hace bien,
es el corazón quien te está guiando. Entonces eso, dejarte guiar por el corazón y que van a pasar un montón de cosas alrededor, pero cuando uno está alineado y en alta vibración, en gratitud, que es muy importante también estar en gratitud, ¿no? A pesar de las cosas que te puedan pasar, bueno, Agradecer. agradezco. Y a veces hay que como exigirse el agradecimiento, porque a veces te va para el orto, estás mal, no sé qué, te pasó no sé Acostumbrados qué. a ver la mitad del vaso vacío. Claro. Pero siempre hay una mitad de vaso lleno. Sí, y es eso, conectar con esa energía de gratitud, que es la que te mantiene vibrando alto, y es todo atracción, es todo vibración, entonces es eso, cuanto más alto vibramos, es más lindo lo que atraemos. O sea, yo miro mi entorno y las personas con las que me vinculo y agradezco. Y bueno, se ve que lo estoy haciendo bien, no me quiero hacer la agrandada ni la que lo sé qué, pero porque a veces que ando por allá abajo, pero veo el entorno que me rodea y las cosas que me pasan y digo, bueno, se ve que tan mal no lo estoy haciendo. ¿Sos feliz? Soy feliz. Entonces está perfecto. Genial. Leti, muchas gracias. Gracias. Gracias por comunicarte y invitarme. Gracias. Gracias por Gracias abrirte. a vos. Gracias.